Gramática generativa. En lingüística, el término gramática generativa se refiere a un conjunto de marcos teóricos para el estudio de la sintaxis de lenguas. Una gramática generativa proporciona un conjunto de reglas o principios que predicen correctamente las combinaciones que aparecen en oraciones gramaticalmente correctas para una determinada lengua. Las ideas básicas de los modelos incluidos en esta corriente tienen su origen en la teoría estándar formulada por Noam Chomsky. El núcleo común de todos los modelos generativos sería el intentar diseñar un dispositivo formal que permita escribir, analizar y especificar las oraciones de una lengua natural en forma simple, exhaustiva y general. Fundamentos teóricos. Los principios de base de la gramática generativa expuestos en 1957 en la obra Estructuras sintácticas de Chomsky supusieron una auténtica revolución propiciada por algunos factores coyunturales como son el desarrollo, durante el primer cuarto de siglo, de un aparato formal en la lógica matemática aplicable a otras disciplinas, que permite sustituir el método inductivo por el deductivo. La formalización incrementa la exactitud y el poder explicativo de la teoría. La cantidad de observaciones sobre las más diversas lenguas realizadas por la lingüística anterior, unidades, niveles y categorías. Chomsky critica algunas de las insuficiencias de la lingüística anterior provocadas por la inadecuación del método, de los objetivos y del marco teórico, excesivamente simplicistas y mecanicistas, a un objeto de estudio tan complejo como el lenguaje. Con el término gramática generativa alude a un mecanismo constituido por un número finito de reglas de reescritura que permite generar un conjunto finito o infinito de secuencias. El conocimiento lingüístico y la creatividad de un hablante se explican a partir de la interiorización de ese conjunto de recursos. Las ideas de Karl Popper en torno a la ciencia como teoría de teorías tiene, entre otras consecuencias, la de considerar la posibilidad de que la gramática generativa esté abierta a sucesivas revisiones hacia modelos que proporcionen explicaciones más completas del lenguaje. Descripción del modelo gramatical, la teoría estándar. Chomsky postula la oración como unidad de análisis. Las lenguas se configuran con un componente de base gramatical cuya progresión da lugar a una secuencia de oraciones. Ese componente sintáctico incluye dos tipos de reglas, las de reescritura y las de transformacionales. En su trabajo de 1965, Aspectos de la teoría de la sintaxis, propone distintos niveles de representación para las expresiones lingüísticas: fonético, sintáctico, semántico y pragmático. Formula 6 de reglas de base del tipo O, SN más SB, que son capaces de describir la estructura constituyente básica de los enunciados. Para explicar aquellos casos frecuentísimos en los que los enunciados no responden a estas escrituras, por ejemplo, cuando no hay un sujeto, postula dos niveles de estructuración: la estructura profunda, que responde siempre a las reglas, y la estructura superficial, que es la manifestación de la expresión lingüística. Las transformaciones pueden realizarse mediante operaciones de elisión, adición, sustitución o permutación que se completan con la formalización fonética en los símbolos finales. Este modelo es lo que se conoce como teoría estándar. Durante los años 50 y 60 del siglo XX, Noam Chomsky desarrolló el concepto de que cada oración tiene dos niveles distintos de representación: una estructura profunda y una estructura superficial. La estructura profunda era una representación directa de la información semántica de la oración y estaba asociada con la estructura superficial, mediante transformaciones. Chomsky pensó que deberían haber considerables similitudes entre la estructura profunda de distintas lenguas, y que esas estructuras revelarían propiedades comunes a todas las lenguas que estaban escondidas bajo la estructura superficial. Transformaciones o variantes. Algunas normas de la gramática generativa transformacional son bastante sencillas, tales como núcleo al inicio del sintagma, que son sintagma verbal, sintagma nominal y sintagma proposicional. La otra es el núcleo al final del sintagma, que son sintagma verbal y sintagma nominal. Mientras que Chomsky y otros lingüistas han abandonado muchos aspectos de la gramática generativa transformacional, esta teoría continúa siendo aplicada en análisis sintáctico y el estudio de la adquisición del lenguaje durante la infancia.
El programa minimalista es la línea de investigación que inició la gramática generativa a principios de los años 90 del siglo XX. Se denominó programa y no teoría porque su pretensión era la de constituirse un modo de investigación caracterizado, además por la flexibilidad a la hora de abordar las múltiples direcciones que postulaba su minimismo. En palabras de Noam Chomsky, hay preguntas minimistas que no son respuestas minimistas. Entre esas preguntas, desempeña un papel relevante no solo en cuestión acerca de qué son exactamente las propiedades del lenguaje, sino también por qué son como son. Fundamentos. Los principales aspectos del lenguaje que el programa asume como punto de partida son dos. Por un lado, la idea de que la diversidad de las lenguas se debe a la interacción entre esos principios y parámetros. Por otro, la caracterización de las sentences, oraciones, cláusulas simples, como las unidades lingüísticas básicas, resultado de la combinación de sonidos y significados potencialmente infinitas, construidas a partir de frases y portadoras de propiedades de desplazamiento. Por otro lado, el enfoque minimista parte de la idea de que solo se necesitan niveles de representación en la forma lógica y en la forma fonética. La pragmática se define como el estudio del uso del lenguaje, o en términos de Morris, la ciencia de los signos en relación con sus intérpretes. Esta definición, tan sumamente amplia, tiene dos consecuencias. En primer lugar, apunta a la necesidad de incluir en el estudio todos aquellos factores extralingüísticos que intervienen en la comunicación, como situación práctica del uso lingüístico, y que atañen al emisor, al receptor o a la situación. En segundo lugar, el análisis debe ser necesariamente empírico y multidisciplinar, ya que los usos concretos de la lengua son fenómenos observables, y en ellos confluyen aspectos que incumben a ámbitos diversos como la psicología, la lógica o la sociología. Uno de los problemas que plantea la definición de la pragmática como ciencia es la imposibilidad de establecer unidades mínimas como ocurre en fonología o sintaxis. La pragmática no puede utilizar el método estructural de segmentación y conmutación para aislar los elementos y estudiarlos, sino que debe analizarlos en la situación de uso, en confluencia e interacción con otros elementos de varia naturaleza. Scandell justifica la necesidad de la pragmática por la existencia de problemas que no tienen explicación en el marco de la teoría gramatical, de entre los cuales destaca tres. Número 1. El significado no convencional o la distancia entre lo que realmente se dice y lo que se quiere decir. Número 2. La estructura informativa de las secuencias. Tanto en el caso de lenguas cuyo orden de palabras es relativamente libre, como en aquellas en que es menos flexible. La estructuración de los elementos de la frase está determinada por principios de carácter extralingüístico que tienen que ver con la intención del hablante, los conocimientos compartidos o no por los interlocutores y otros factores de orden contextual. Número 3. Referencia y deixis. El proceso de comprensión de una secuencia consiste en atribuir significados a las unidades, pero también en asignar referentes. En este caso, solo la situación permite determinar con exactitud a qué objeto de la realidad circundante se refiere el hablante. Teoría de los actos de habla de Austin y Searle. El filósofo inglés J. L. Austin elaboró en los años 60 una teoría que se conoce como teoría de los actos de habla. En ella, propuso que hablar no es solamente informar, sino también realizar algo. La propuesta fue conocida a través de su libro, publicado por primera vez en 1962, How to Do Things with Words. Su postura iba en contra de las aproximaciones más tradicionales que veían el lenguaje en función de la mera transmisión de información. Se centró en el estudio de los verbos que denominó performativos o realizativos, como prometer, demandar, jurar, acusar, etc. Para Austin, el acto de habla tiene tres niveles, o se realiza a través de tres actos conjuntos. Número 1. El acto locutivo, que consiste meramente en enunciar la frase en cuestión. Número 2. El acto o fuerza ilocutiva, que consiste en llevar a cabo algo a través de las palabras, prometer, amenazar, jurar,
declarar, etc. Y número 3, el acto o efecto perlocutivo, que consiste en provocar un cambio en el estado de cosas o una reacción en el interlocutor. Muchos investigadores han continuado trabajando con la teoría de actos de habla. El más destacado ha sido un discípulo de Austin, John Searle, quien critica el nivel perlocutivo de los actos de habla, en tanto no es posible predecir los efectos que ocurrirán luego de su producción. Searle considera el acto de habla como la realización de 3 actos simultáneos: el acto locutivo, emisión de ciertas palabras; el acto de predicación, recupera de este modo la importancia del contenido proposicional de los enunciados; y el contenido ilocutivo. En la historia de la reflexión sobre el lenguaje, todos los estudiosos han aportado observaciones sobre su uso y su relación con los intérpretes y el contexto, desde los filósofos de la antigüedad al analizar las formas del discurso para conseguir un fin, hasta los inicios de la lingüística moderna con Searle, al incluir la lingüística en la semiología como ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Pero es en los años 60, con Austin y Searle, su concepción del lenguaje como acción, cuando puede decirse que se inicia el desarrollo de esta disciplina, que se consolida como tal con Grice. El principio de la cooperación. El trabajo de Grice constituye uno de los fundamentos en el abordaje moderno de la pragmática. Se tienen principalmente en cuenta sus contribuciones al estudio del significado del hablante y del significado lingüístico, así como de las interrelaciones entre ambos. Proporcionó y desarrolló un análisis de la noción de significado lingüístico en términos de significado del hablante, para explicar de qué modo pueden ser entendidas las elocuciones no literales. Postuló la existencia de un principio cooperativo general en la conversación del cual derivan ciertas máximas específicas. Grice introdujo la noción de implicaturas para sustituir la de implicación, usada hasta ese entonces y que él consideró inadecuadas para su propuesta lingüística. El contexto es un factor muy importante a tener en cuenta al analizar un texto o una conversación, ya que dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos, podemos percibir de una forma o de otra el significado de lo dicho. Y no solo depende del contexto en sí, es decir, lo que te rodea, sino que también hay que destacar la cultura en la que se desarrolla la acción. Grice formula una teoría de forma opuesta a la concepción contextual de interpretación de los enunciados. Se encarga de darle al lenguaje un nuevo enfoque pragmático y estudia aquellos principios que regulan la interpretación de los enunciados, construyendo una especie de modelo para ayudarnos a regular cómo se produce el intercambio comunicativo. Las palabras también pueden tener un significado añadido, de tal manera que Grice crea este modelo para ver qué factores condicionan ese nuevo significado. Por todo esto, Grice propuso que no eran principios normativos, sino descriptivos, lo que da a entender que no hay normas ni leyes que puedan regir y dirigir una conversación. Lo que hay es una forma de partir de la conversación y tienen la capacidad de describirla. A todo esto se le llama el principio de la cooperación. Las máximas conversacionales anteriormente mencionadas son la máxima de cantidad, la máxima de calidad, la máxima de relación y las máximas de modo. Pero el principio de cooperación se concreta en una serie de categorías denominadas máximas de conversación, las cuales describen cómo ha de ser de lo que se dice en una conversación, es decir, para que sea más precisa y menos ambigua. Primeramente, la máxima de cantidad. Su contribución debe de tener tanta información como se requiere, y su contribución no contiene más información de lo que se requiere, es decir, solamente se hablará lo justo y necesario de acuerdo a la conversación. La siguiente es la máxima de calidad o de veracidad. Aquí se procura no afirmar lo que se crea falso y no afirmar nada de lo que no se tengan pruebas suficientes, es decir, solo hablar de hechos comprobables. Sigue la máxima de relación o de relevancia. En esta se nos pide que se hable oportunamente de lo que sea relevante, es decir, a lo que nos atañe a la conversación.
Y la cuarta máxima es la máxima de modo, que son modalidad, fundamentalmente ser claro. Aquí se evita expresarse oscuramente, evitar ser ambiguo, ser breve y ordenado. ¿Qué quiere decir? No ser grosero, evitar sonar redundante, que sea breve y que sea ordenado, es decir, ser precisos en nuestra conversación. La teoría de la relevancia es un marco para comprender la interpretación de los enunciados. Fue propuesta por primera vez por Dan Sperber y Drake Wilson y se utiliza dentro de la lingüística cognitiva y la pragmática. La teoría se inspiró originalmente en el trabajo de Paul Gris y se desarrolló a partir de sus ideas, pero desde entonces se ha convertido en un marco pragmático por derecho propio. La teoría toma su nombre del principio de que cada enunciado transmite la información de que es lo suficientemente relevante como para que valga la pena el esfuerzo del destinatario para procesarlo. Es decir, si le digo algo, puede asumir con seguridad que creo que la información transmitida vale la pena su esfuerzo por escucharla y comprenderla, y también que es el más relevante compatible con las habilidades y preferencias del comunicador, es decir, traté de hacer el enunciado lo más fácil de entender posible, dado su contenido informativo y mis habilidades comunicativas. Pero, ¿cuáles son las bases de esta teoría? Lo primero es que es una doble variante cognitiva y comunicativa sobre la que se descansa la relevancia. Por una parte, se trata de entender una teoría que tiene en cuenta la cognición humana, puesto que un enunciado es relevante cuando mayor sea su efecto cognitivo o contextual y menor su esfuerzo de procesamiento. O mejor dicho, que lo que digamos resulte relevante si se adapta al contexto de la conversación y así es más fácil de procesarlo para nuestro interlocutor. Por otra parte, la variante comunicativa de la relevancia depende directamente de los procesos de codificación, es decir, el lenguaje interpretado, o la inferencia, el cómo interpretamos el mensaje. Y también en esto tiene que ver el contexto, pues para que un enunciado pueda ser relevante es necesario recurrir al contexto, puesto que su relevancia o pertinencia no es una característica propia de los enunciados, sino que surge a partir de la relación entre el enunciado y el contexto. Sin embargo, cabe mencionar que el contexto no es algo fijo y predeterminado, sino que el destinatario del mensaje, quien lo amplía con el objetivo de lograr la interpretación más adecuada con la intención del emisor. Por eso, Sperber y Wilson distinguen tres formas de ampliar el contexto: recurrir a la memoria de corto plazo, es decir, a las observaciones iniciales de la conversación. Número 2. Considerar la memoria enciclopédica aplicada tanto al contexto como al enunciado. Y por último, la relación del proceso comunicativo con el entorno inmediato de los interlocutores, con el fin de añadir información y, por tanto, inferir el supuesto de manera idónea. Otro tema a tratar en esta teoría es la comunicación ostentivo-inferencial. Y es que para Sperber y Wilson, la comunicación consiste principalmente en dos modelos: la codificación y decodificación del mensaje, que son una idea de signos lingüísticos que se puede ser convertida y a su vez entendida. Otro es la intención comunicativa, es decir, la relevancia guarda relación con la intención comunicativa del hablante, en tanto en cuanto se sobreentiende que el emisor siempre va a pretender que su información resulte relevante para el destinatario.